se va a observar, se va a ver en ese video lo que acabamos de plantear al cerrar la hora anterior, esa tensión finito e infinito, en donde decíamos a su vez que se podía observar en lo macro y en lo micro, en lo macrocósmico y en lo microcósmico. Este video van a ver, va a mostrar el infinito, ya sea referido al cosmos, como referido a la intimidad de la célula. Y vamos a pasarlo con una música que no es del video, pero que nos gustaba más, que tiene que ver, para el que sabe música, que tiene que ver con esta tensión finito-infinito, que es ni más ni menos que con el arte de la fuga de Bach. Entonces, coincide una cosa con la otra. Entonces nos parece más adecuado. Y después vamos a charlar, a partir de este video, aplicado eso al humano. Ahí está aplicado al cosmos, al macro y al microcosmos, y acá vamos a aplicarlo al humano después. ¿Está? ¿Largamos?
baje su luz. ¿Está claro? Para adentro, para afuera, estamos abiertos al infinito. Del lugar en que lo miremos, llámale como quieran. Somos un recorte finito en lo infinito. Mata a cualquier ego, hasta el mío. En esta tensión finito e infinito vivimos la existencia. Esto es lo que vamos a conversar ahora y vamos a ir un poco más abajo. Gracias. Habíamos hablado antes de dejar ser al ser. Para nosotros, está en el texto esto ahí, lo pueden seguir en el texto, página 9. Ahí en la página 9 además les señalo dónde está en YouTube esto. Yo lo tomé de YouTube. Así que si alguien quiere verlo una vez más, ahí les señalo dónde está. ¿En la página 9? Página 9. Perdón. ¿Qué dice? Acá sí. Bueno. Donde dice YouTube, abajo. Sí. Ahí. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? Ahí sigo. Para nosotros, aprender a dejar ser al ser, a dejar fluir al ser en esta tensión finito e infinito que atraviesa toda nuestra multidimensional estructura psíquica en tanto bio, socio, espiritual, es una primera aproximación a lo que sería la línea básica del proceso de maduración personal. Yo hablo de una multidimensionalidad que consiste en la dimensión biológica, psicológica y espiritual. Acá falta otra dimensión, que es la que desarrolla, entre otros, por mencionar alguno, lo que es un clásico, a San Agustín, cuando se refiere a Dios diciendo tú que estás adentro de mí mismo, más íntimo que mi propia mismidad. Entonces, el hombre también, desde su dimensión espiritual, volviendo sobre sí mismo, se abre a un infinito personal que es la presencia de Dios en su corazón. O sea, traquéramos poco para la nona. O sea, hay toda otra dimensión de crecimiento en relación al infinito que está en relación directa a mi experiencia de encuentro con Dios en la intimidad de mi corazón. ¿Se ve? Y esta es la experiencia del místico, y esta es la experiencia de la que sabemos poco. Que es la experiencia central, por otra parte. Desde esta visión, la positividad radical de toda conducta consistiría en sostenerse abierta para que pueda atravesarnos ese flujo finito e infinito en todas las dimensiones ya señaladas, incluida esta, la del corazón. Por el contrario, toda negatividad consistiría precisamente en la cerrazón, en la oclusión de este flujo finito e infinito en la dimensión en que esto sucediese, psicobiológica, psicosocial o psicoespiritual. Cortar el flujo es donde empieza el daño. Es por esta cerrazón que nos dividimos, nos separamos del fluir mismo de la vida. Y solo para perjudicarlo, por el único afán de molestarlo, les recuerdo que diabolos quiere decir el que divide. Para poner de vuelta otra fichita. ¿Y qué nos divide? Rompe el flujo de la vida el diablo. No es que me hace hacer algo malo, rompe el flujo de la vida. Como nosotros participamos de su diabólico ser en la medida que rompemos el flujo de la vida, sea en el nivel en que sea. Consecuentemente, sostenemos que es un error asociar cerrazón a finitud y apertura a infinitud.
desde nuestra profesión como psicoterapeutas, confirmamos que toda cerrazón, toda compartimentación será siempre expresión de algún tipo de desorden, ya sea moral o ya sea psíquico. Y en todas las mezclas que la realidad nos muestra. En cuanto al desorden psíquico, este desorden será más o menos grave en orden a la patología, según esté más o menos afectado el ejercicio de la libre autodeterminación del sujeto. Un ejemplo, una estructura psicótica, el sujeto no tiene ningún grado de libertad para generar o para salir de esta división. ¿Se entiende? En la neurosis tenemos nuestra libertad condicionada. Trabajar en psicoterapia consiste en que crezca la libertad para que pelee contra la determinación que lo separa. ¿Se ve la cuestión? La persona más libre es aquella que más puede crecer desarrollando su unidiversidad, que es su diversidad en la unidad, o desde la unidad su diversidad. Más libre es aquel que es más unidiverso, que más dimensiones de sí mismo puede desarrollar desde una perspectiva de unidad, que le da sentido y configura toda esa diversidad. Entonces, puede ser bostero de ley, saber quién es Santa Teresa, pelearse con el amigo Kirchner, cada vez menos amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en la medida en que yo más vivo en una baldosa, menos persona soy. Menos desarrollo mi ser personal. Cuanto más chiquita la baldosa, más tamaño baño, salame, tamaño baño soy. Se pueden dar definiciones un poco más ortodoxas, pero el concepto creo que se agarra, ¿no? En la medida en que despliego la unidiversidad de lo que soy, en la medida en que soy más capaz de dejar ser al ser, a que el ser fluya en todas sus dimensiones, finito e infinito, es en la medida en que más plenamente voy a vivir. En que más plenamente voy a ser tomado por la vida en todas sus dimensiones, me va a atravesar de distintos lados. No sabré para dónde especificarme porque me dejo llevar por tantas cosas. Me va a interesar el arte, el cine, me va a interesar, de vuelta, ver a Boca, me va a interesar... Bien, vamos todavía, caramba, que somos muchos. Vamos, caramba. No sonó muy convencido. No importa, porque somos discretos. Dije cualquier cosa, pero la cuestión es decir algo. Cuanto más cortitos, menos entendemos esta riqueza que nos desborda desde el átomo al cosmos. Cuanto más la baldosa, más nos limitamos como humanos, menos nos dejamos tomar, atravesar por la gloria de ser. Bueno, entonces el desorden psíquico está en relación directa a la pérdida de libertad y al encasillarme, al quedarme trabado en algún lugar. Mayor desorden, mayor traba. Por supuesto, y dada la mezcla que ya hemos hablado, nadie nunca puede estar absolutamente abierto ni absolutamente cerrado. Ni yo. ¿Usted? Sí, mucho menos que... Nadie puede estar absolutamente abierto ni absolutamente cerrado. Pero será siempre desde el cultivo permanente, sistemático, de lo abierto que hay en nosotros, que nos podemos ir planificando, que podemos ir trabajando sobre nuestras cerrazones. Toda la vida es trabajar esta tensión, apertura, cerrazón. Y cuanto más jovato sos, más tenés que trabajar con esto, porque ya desde la célula te está cerrando cada vez más. Hasta terminar siendo un huevón como el que suscribe, que le dijeron que se usaba, que había que mantener el cerebro, esta cosa complicadísima, que desarrollar todo. Entonces me dijeron,
tenés que, por ejemplo, usar el mouse con la izquierda, ponerte el reloj en la derecha, no camines por los mismos lados. Es decir, generar situaciones distintas, no hagas más de lo mismo. Porque además, como la corteza funciona cada vez menos, vos le das más de lo mismo y estás dando pasto a las piedras, a los guachos. Entonces, vas a terminar igual, el Honka, no hay ninguna duda al respecto. Pero el problema es morirse vivos. El problema no es elegir morirse, sino el problema es elegir morirse estando vivo. Morir y a morir, fiambrera final seguro. El tema es, si me agarra muerto la fiambrera o me agarra vivo. Y hay que elegir morirse vivos. En la medida en que uno elige abrirse cada vez más, pelear cada vez más, aunque el nivel de la pelea cada vez más chico. ¿Se entiende? Será más que... Pero el problema no es que sea grande o sea chico, el problema es que la pelee o no la pelee. Si la dejé de pelear, aunque tenga todo el horizonte, ya soy un fiambre. Y si estoy vivo y lo único que puedo hacer es elegir mover este dedo un poquito más o un poquito menos, sigo vivo. Sí. Profesor, como usted me pedía en el corte que comentara también esto, ¿no? Fuerte, por favor. Yo voy a comentar las dos cosas que le dije. La primera es que a los 19 años, yo haciendo una carrera que descubrí que no era mi vocación, me decretaron leucemia y prácticamente me hacían en la fiambrera. Es de aquí que lo que me di cuenta después que era como una curva de la vida y que la vida lo que quería era que me fuera por otro lado, llamémosle Dios. En mi caso yo le llamo Dios, ¿no? Y después de que descubrí para qué lado llevaba la curva, se resolvió el problema, el hematólogo nos explicó jamás cómo era que yo no tenía más leucemia, los cuadros cambiaron y acá estoy. Eso era lo primero que le quería comentar. Lo segundo es, los uruguayos nos identificamos mucho con la experiencia de los Andes, ¿no? Y en vistas de que el libro que escribió en inglés Paul Reed no reflejaba para muchos de los que vivieron esa experiencia realmente la realidad, porque él era uno que lo contó de afuera. Fernando Parra